a hablar de un mecanismo que ustedes ya revisaron un poco, estuvieron viendo, porque se conversa sobre esto en la teórica de ontogenia, y que es en realidad un mecanismo, es un concepto, ¿sí?, muy importante, porque nosotros a lo largo de toda la primera parte de la materia vimos que el sistema inmunitario es capaz de reconocer. Uy, no sé por qué se pasó, perdón. Es capaz de reconocer, como les decía, estructuras extrañas, ¿sí? Y de hecho es su función principal. Pero si ustedes recuerdan la primera clase, yo les comentaba que el sistema inmune en realidad también interviene en otro tipo de reacciones. También puede reconocer o puede reaccionar y montar una respuesta coordinada y ordenada frente a agentes que no son infecciosos, como pueden ser algunas partículas o algunos elementos que los conocemos o los agrupamos con el nombre de alergenos, que pueden ser sustancias químicas, alimentos, medicamentos, pueden ser factores ambientales. Y también el sistema inmunitario puede reconocer moléculas de otros individuos que por alguna razón se convierten en antígenos extraños para un individuo determinado. Esto está íntimamente relacionado con el rechazo en los trasplantes. Y también el sistema inmunitario puede reconocer antígenos que son propios. ¿Y esto es algo que se espera? En realidad, no. En realidad, el sistema inmunitario es educado, ¿sí?, en esos fenómenos que conocemos como ontogenia y maduración de las células de la respuesta adaptativa, de los linfocitos T y B, son educados para no responder, ¿sí?, a antígenos que son propios, para evitar ese tipo de respuestas. Puede pasar que haya fallas en esa educación que reciben los linfocitos tanto B como T durante su ontogenia y maduración, y salgan a periferia linfocitos que se conocen con el nombre de autorreactivos, ¿sí? Entonces, hoy vamos a hablar un poco, vamos a repasar qué es la tolerancia y qué pasa cuando se pierde la tolerancia, ¿sí? Y en las sucesivas clases vamos a ver otros mecanismos donde puede haber falla o exacerbación de la respuesta inmunitaria por distintas razones, ¿sí? Vamos a hablar también más adelante de hipersensibilidades, que son reacciones exacerbadas de la respuesta inmunitaria. Y dentro de las hipersensibilidades vamos a encontrar reacciones de autoinmunidad, de las que vamos a hablar hoy al final de la clase, cuando después de hablar de tolerancia, hablemos de qué pasa cuando hay pérdida de tolerancia. Entonces, en esta segunda parte vamos a conocer cómo el sistema inmunitario puede reaccionar frente a diferentes antígenos o moléculas que no son agentes infecciosos, que pueden ser propios nuestros por fallas, que pueden ser de otros individuos porque estamos recibiendo o una transfusión o un trasplante, ¿sí? Eso es en el contexto de los rechazos o trasplante. Ahí no hay un problema generado por una falla en el sistema inmunitario, sino que nuestro sistema inmunitario está respondiendo a algo que no es un agente infeccioso, pero que igual le resulta extraño, ¿sí? Y ahí vamos a volver a hablar de las moléculas del complejo mayor histocompatibilidad. También nuestro sistema inmunitario puede fallar, ¿sí?, si por alguna razón congénita o adquirida se generan deficiencias. Entonces, en toda esta segunda parte de la materia vamos a hablar de pérdida de tolerancia y reconocimiento de lo propio, que son los fenómenos de autoinmunidad. Vamos a hablar de fenómenos exacerbados de respuesta inmunitaria, que son los fenómenos de hipersensibilidad. Vamos a hablar sobre los fenómenos de pérdida de la respuesta inmunitaria, que son los fenómenos de inmunodeficiencias, ¿sí?, que pueden ser que se nace con esa inmunodeficiencia por un problema congénito, ¿sí?, generalmente son mutaciones en algún componente muy importante para el desarrollo de la respuesta inmunitaria, o adquiridas por el uso de un fármaco, por alguna infección viral
o alguna infección bacteriana que complica la respuesta inmunitaria, porque las células target son las respuestas inmunes, ¿sí? Todo eso vamos a aprender en esta segunda parte de la cruzada. Y al final vamos a hablar un poco, vamos a conocer un poco cómo es la relación del sistema inmunitario en entornos tumorales, ¿sí? En el cáncer. Bueno, entonces hoy vamos a repasar de qué se trata la tolerancia, ¿sí? Y hablar un poquito de autoinmunidad. La tolerancia, entonces voy a ver si ahora no se me pasa la diapo, ¿sí? La tolerancia es la capacidad, si quieren, del sistema inmunitario de no reconocer antígenos propios y montar una respuesta contra ellos, ¿sí? ¿Por qué? Los individuos pueden tolerar sus propios antígenos, el sistema inmunitario de los individuos pueden tolerar sus propios antígenos, porque si durante el proceso de educación y generación de los linfocitos se reconocen antígenos propios, esos linfocitos van a morir o van a ser inactivados. Esta oración me quedó incompleta, después la voy a modificar. ¿Cómo se genera esta tolerancia? Bueno, la tolerancia se genera en un primer momento en los órganos linfoides primarios, en los órganos linfoides centrales o generadores, ¿sí? La médula ósea para los linfocitos B, el timo para los linfocitos T, ¿sí? Y estos mecanismos de tolerancia frente a linfocitos autorreactivos, linfocitos que reconocen antígenos propios, se llama tolerancia central. Si en alguno de estos mecanismos de tolerancia central falla y los linfocitos salen a la periferia, ¿sí? Hay otros mecanismos que se ponen en juego en periferia para evitar que los linfocitos autorreactivos ejerzan su función efectora, ¿sí? Entonces, la tolerancia frente a lo propio en la periferia se conoce como tolerancia periférica, ¿sí? Como ya dijimos, la tolerancia se produce durante la fase de maduración de los linfocitos, ¿sí? En la que se le muestran péptidos o antígenos propios que, dependiendo con qué afinidad los reconoce, puede inducir la muerte de ese linfocito, ¿sí? Para evitar que cuando salga a la periferia reconozca ese antígeno y genere un daño, o la sustitución del receptor, ¿sí? El primer mecanismo, sobre todo en los linfocitos B, es si un linfocito B reconoce un antígeno propio con una afinidad alta, se le induce, ¿sí? Se le indica, se disparan modificaciones y expresión de proteínas que inducen un nuevo rearreglo de su receptor. Eso ya lo habíamos visto en la teórica de ontogenia, ustedes lo saben porque de hecho lo charlamos en el examen, ¿sí? Sustituye el receptor. Si el receptor ahora no reconoce con la afinidad alta a un antígeno propio, ese linfocito puede salir, ¿sí? Entonces, se cambia el receptor por uno que no sea autorreactivo, ¿sí? Si eso igual falla, ese linfocito tiene que ir a la muerte, ¿sí? Esa es la tolerancia central durante la fase de maduración. La tolerancia periférica, como ya dijimos, se induce cuando los linfocitos reconocen antígenos propios en la periferia, ¿sí? Ahí o mueren por apoptosis o no pueden activarse, ¿sí? Son mecanismos diferentes, pero funcionalmente lo que sucede es que ese linfocito no tiene que reaccionar. Entonces, los linfocitos en su proceso madurativo en los órganos linfoides generadores o centrales o primarios como la médula ósea y el timo, ¿sí? Pueden reconocer antígenos propios y si lo hacen con una determinada afinidad, ¿sí? Una afinidad alta, ¿sí? Generalmente, entonces, o se induce un cambio en el receptor, que se conoce como edición del receptor en los linfocitos B, o se mueren por apoptosis, ¿sí? Tanto B como T. También puede pasar que se generen los linfocitos T reguladores, que son muy importantes para la tolerancia periférica, el mantenimiento de la tolerancia periférica,
y que se generan cuando se reconocen antígenos propios con una afinidad alta, pero en el mismo momento hay unión de ligandos y receptores, ¿sí? El CD28 se une a las moléculas CD80 y CD86 en las células presentadoras de antígeno e induce la expresión de un factor que se conoce con el nombre de FOXP3, ¿sí? Si sucede todo eso al mismo tiempo, el reconocimiento con alta afinidad y la expresión de FOXP3, ese linfocito T, se convierte en un linfocito regulador, ¿sí? Eso solamente ocurre con linfocitos T CD4, ¿sí? Y son las células T reguladoras naturales de las que ya también hablamos en las teóricas previas, porque son un tipo de células T CD4, ¿sí? Que pueden originarse en el timo, ¿sí? De manera central, o pueden originarse nuevamente en periferia y son las células T reguladoras inducibles, ¿sí? O inducidas. Pero entonces, hay reconocimiento del antígeno propio y el camino a seguir es la eliminación de ese linfocito, salvo que al mismo tiempo se exprese el factor de transcripción FOXP3 y ese linfocito se va a transformar en un linfocito regulador. ¿Va a reconocer antígenos propios? Va a reconocer antígenos propios, pero no tiene la capacidad de eliminar células propias, ¿sí? El reconocimiento de los antígenos propios le sirve para poder reconocer otros linfocitos autorreactivos y eliminarlos en periferia por algunos mecanismos que ya vimos también en teóricas previas y que en esta teórica los vamos a repasar. En la tolerancia periférica, entonces, algunos linfocitos que ya maduraron, ¿sí? Pero que salieron de periferia y en los órganos centrales, por decirlo de alguna manera, no se dieron cuenta, ¿sí? No se registró que ese linfocito salió con una falla, ¿sí? Entonces es un linfocito maduro que tiene un receptor maduro, pero que luego en periferia reconoce un antígeno propio. ¿Puede pasar? Sí, puede pasar, ¿sí? De hecho, sucede. Entonces, hay otro mecanismo, que es el mecanismo de la tolerancia periférica, que frente al reconocimiento de antígenos propios ya en periferia, ¿sí? Se induce o la anergia o la apoptosis o se suprimen esas células, ¿sí? La anergia y la apoptosis tienen que ver con la muerte o la falta de señales que permitan la activación de la célula T o B. Y la supresión tiene que ver con la función de las células T reguladoras, ¿sí? Entonces, en el desarrollo de los linfocitos, si se reconocen los antígenos propios con una determinada afinidad, el linfocito tiene que morir, ¿sí? Sobre todo si es un linfocito T. O tiene que cambiar el receptor, sobre todo si es un linfocito B, ¿sí? Evita el receptor para formar un receptor nuevo que no reconozca antígenos propios con alta afinidad, ¿sí? Si eso no sucede, el linfocito también muere, el linfocito B también muere. Si sucede y reconoce con baja afinidad, sale a la periferia a hacer su trabajo, ¿sí? También en los órganos germinales, en los órganos centrales, se desarrollan los linfocitos T reguladores, ¿sí? Si algún linfocito sale a periferia con alguna falla, ¿sí? Pasó todos los mecanismos de selección en los órganos centrales, pero en periferia se da el caso de que pueda reconocer un antígeno propio, entonces se van a inducir mecanismos de anergia, apoptosis o supresión, mediada por los linfocitos T reguladores de los que hablamos hace un ratito. ¿Sí? Bien, entonces ahora vamos a hablar un poquito sobre los linfocitos T y después sobre los linfocitos B, pero es repasar lo que ya sabemos y de lo que venimos hablando, ¿sí? ¿Se acuerdan entonces que los linfocitos T pasan su estadio de maduración, ¿sí? Llegan desde la médula ósea al timo, el órgano central de donde maduran los linfocitos T para salir luego a periferia es el timo, ¿sí? En el timo nos vamos a encontrar con un estroma, ¿sí? ¿Se acuerdan que el timo es un órgano lobular, bilobulado, que tiene una estructura interna que se puede definir como una corteza más externa y una médula más interna, ¿sí?
En el estroma de esa corteza y esa médula hay células epiteliales, ¿sí? Entonces, en el estroma hay células epiteliales tanto corticales como medulares. Las células del epitelio tímico cortical, ¿sí?, expresan en su complejo mayor de histocompatibilidad péptidos propios que no se encuentran en ningún otro tipo de células presentadoras de antígeno, ¿sí? Esos péptidos propios que no se encuentran en ningún tipo de células presentadoras de antígeno son, surgen porque las células del epitelio tímico cortical tienen un timoproteosoma, ¿sí? Se conoce con ese nombre, que genera estos péptidos particulares. ¿Se acuerdan que en alguna teórica también me hicieron una pregunta, no me acuerdo cuál de ustedes, de cómo era que reconocía entonces luego en periferia cosas que eran extrañas? Bueno, porque en este contexto está reconociendo antígenos, ¿sí?, que no están en ningún otro lugar del individuo o del organismo, ¿sí? Entonces, harían las veces de lo que luego serán los antígenos extraños. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, el timoproteosoma, ¿se acuerdan que hacía el proteosoma? Digería proteínas, ¿sí? Es un complejo proteico con capacidad enzimática de proteasa, ¿sí?, de proteólisis, generando los péptidos que pasan al retículo endoplasmático y se cargan en el complejo mayor de histocompatibilidad, ¿se acuerdan? Entonces, ese timoproteosoma genera péptidos que no se expresan en ningún otro lugar, pero sí van a estar cargados en las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de las células del epitelio tímico cortical. Ahí es donde los linfocitos van a ver, ¿sí?, por primera vez estos antígenos propios que no se encuentran en ningún otro lugar. Y es importante con qué afinidad lo van a reconocer, ¿sí? Luego el linfocito, ¿sí?, si los reconoce con una afinidad determinada, ¿sí?, pasa por la médula del timo, sigue su camino hacia la médula del timo. En la médula, ¿sí?, hay células epiteliales medulares, ¿sí? Estas células epiteliales medulares pueden presentar antígenos en el complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1 y clase 2, porque tienen un factor de transcripción, ¿sí? Y acá sí, en estos dos complejos mayor de histocompatibilidad de clase 1 y clase 2, sí se expresan péptidos que sí se expresan en determinados órganos y tejidos. Y acá es importante que los linfocitos no los reconozcan con alta afinidad, porque si eso sucede, entonces tienen que ser eliminados, ¿sí? Entonces, el primer paso, que es en la corteza, es asegurarse de que un linfocito tiene un TCR que puede reconocer antígenos que no va a encontrar en ningún lado. ¿Está bien? Que la traducción de eso es que en periferia va a poder reconocer antígenos extraños. ¿Está bien? Si eso es así y es correcto y ese linfocito pasa ese primer obstáculo, migra desde la corteza hasta la médula. En la médula se presentan antígenos propios, ¿sí?, que se expresan en distintos órganos y tejidos. Y ahí es donde el linfocito tiene que reconocer con baja afinidad, ¿sí?, o con una determinada afinidad, con un umbral de afinidad, que nos asegure que luego cuando salga a la periferia no reconozca los antígenos propios, ¿sí? Si los reconoce con alta afinidad, ese linfocito tiene que morir, porque ahí sí ya está visualizando péptidos que son expresados en diversos órganos y tejidos nuestros. ¿Está bien? Cuando esto sucede y el linfocito reconoce con alta afinidad, tiene que ser eliminado. Y si no, puede seguir su camino hacia la periferia. Mientras todo este proceso se lleva adelante, también el linfocito T rearregló su receptor primero, por supuesto, ¿sí?, y va cambiando en la expresión de moléculas en su membrana. ¿Se acuerdan que primero el linfocito no tiene TCR, no tiene CD3, no tiene CD4 y CD8? Todas estos sucesos se ven acompañados de otros procesos que ya vimos en la teórica de ontogenia, donde el linfocito es doble negativo, doble positivo, simple positivo, ¿sí? No vamos a reparar hoy en esos detalles, pero van sucediendo al mismo tiempo, ¿sí? Solo que hoy estamos poniendo la lupa en el proceso que genera la tolerancia. Bien,
Como ya les dije, entonces lo que determina si un antígeno propio particular induce la selección de los linfocitos es la afinidad de los receptores, ¿sí? Si tienen alta afinidad para antígenos propios, mueren por apoptosis, ¿sí? ¿Por qué? Porque se desencadena una vía que se conoce con el nombre de vía intrínseca, ¿sí? Mediada por especies reactivas generadas en la mitocondria, que desencadenan la apoptosis de los timocitos, como se conocen con ese nombre cuando el linfocito está llevando adelante su proceso de ontogenia y de maduración en el timo, ¿sí? Para morir por apoptosis. Esto es lo que ya vimos, de las que los reconocen con alta avidez o afinidad, pero al mismo tiempo expresan FOXP3, se convierten en células T reguladoras. Y los otros tienen que morir, ¿sí? Entonces, si el linfocito que está transitando por el timo, ¿sí? Acá dice DP porque es doble positivo, pero esto porque viene de la teórica de ontogenia, ¿sí? Cuyo TCR sea incapaz de reconocer moléculas propias, tiene que morir por abandono, ¿sí? O sea, también es importante que el TCR reconozca complejo mayor histocompatibilidad, ¿sí? Acá también está, perdón, está mal TCR, está mal escrito, también lo tendría que modificar, pero bueno, ustedes ya saben que es el receptor del linfocito T. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que el receptor del linfocito T reconocía, por un lado, el péptido que está aportando el complejo mayor histocompatibilidad, pero también reconoce zonas, ¿sí?, del complejo mayor histocompatibilidad? ¿Y por qué es importante que las reconozca? Es importante que las reconozca porque cuando sale a la periferia, las células presentadoras de antígeno, a través del complejo mayor histocompatibilidad de clase 2, o las células propias, a través del complejo mayor histocompatibilidad de clase 1, le van a mostrar péptidos extraños, ¿sí?, en el contexto del complejo mayor histocompatibilidad. Entonces, es importante que el TCR pueda reconocer ese complejo mayor histocompatibilidad. Entonces, ese linfocito tiene que tener un TCR que reconozca el complejo mayor histocompatibilidad, ¿sí?, pero que no reconozca con alta afinidad los antígenos que este complejo mayor histocompatibilidad porta. ¿Está bien? Entonces, si el linfocito no reconoce el complejo mayor histocompatibilidad que se le está mostrando en primera instancia por las células epiteliales corticales, tiene que morir. Esa muerte se llama muerte por abandono. No se genera ninguna señal en ese linfocito y muere. Pero si sí reconoce complejo mayor histocompatibilidad, ¿sí?, sigue adelante, ¿sí? Si los puede reconocer en el contexto del complejo mayor histocompatibilidad, sigue adelante. Si ese reconocimiento es con alta afinidad, ese linfocito tiene que morir, ¿sí? Si ese reconocimiento es con baja o intermedia afinidad, ese linfocito sobrevive y continúa su desarrollo, de lo que les hablaba hace un ratito. El desarrollo es, bueno, ¿qué tipo de linfocito va a ser? ¿Un linfocito CD4 o un linfocito CD8? Ustedes saben que para que sea un linfocito CD4 o un linfocito CD8 hay dos teorías, ¿sí? Una que dice que es estocástico, en realidad que depende, ¿sí?, que es al azar con qué, o sea, que sea CD4 o CD8, ¿sí? Y otra teoría que dice que si el linfocito está interaccionando con un complejo mayor histocompatibilidad de clase 1, ahora ya con las células epiteliales tímicas medulares, ¿sí?, se va a transformar en un linfocito CD8 y si interacciona con un MHC de clase 2, se va a transformar en un linfocito CD4, ¿sí? Bien, como ya dijimos, algunos linfocitos que son autorreactivos, que reconocen antígenos propios con alta afinidad, no son eliminados, sino que se diferencian a linfocitos T reguladores, ¿sí? Esos linfocitos T reguladores salen del timo con capacidad de suprimir respuestas frente a antígenos propios en la periferia. ¿Está bien? Todos estos mecanismos ya los vieron digamos, la tolerancia es algo que se genera
en el mismo momento que se genera la especificidad por los antígenos extraños, ¿está bien? Y esta es la forma, solo que es otra forma de enfocar los mismos conceptos que ustedes ya vieron en la teórica ontológica. ¿Qué pasa en periferia, entonces? En periferia, si un linfocito encuentra un antígeno extraño en el contexto del complejo mayor histocompatibilidad de una célula presentadora de antígenos, lo que tiene que hacer es convertirse en un linfocito T efector, dependiendo de cuál sea ese antígeno y cuál sea el complejo mayor histocompatibilidad, ustedes ya lo saben, que se va a dividir y que va a cumplir con su función, ¿sí? O una función citotóxica o una función de acompañamiento de la respuesta inmunitaria, como un linfocito colaborador, como un linfocito T-helper. Esos linfocitos T-helper o colaboradores, que son los CD4, podían ser TH1, TH2, THS7 y T reguladores inducibles, ¿sí? Esa es la respuesta normal del linfocito. Cuando hablamos de los T reguladores inducibles, es importante aclarar que aquí lo que se muestra por la célula dendrítica es un antígeno propio, y esta célula dendrítica está en condiciones tolerogénicas, una célula que no termina de madurar, y que eso sucede en determinados contextos, ¿sí? Por ejemplo, en contextos tumorales. Pero si el linfocito T que sale a la periferia no es capaz de desarrollar una respuesta normal, porque, por el contrario, en lugar de reconocer antígenos extraños, reconoce antígenos propios, tiene que se tiene que evitar que ese linfocito se convierta en un linfocito efector y funcional, ¿sí? Entonces, los mecanismos por los cuales eso se evita son la anergia, ¿sí? Es decir, la falta de respuesta funcional, la falta de respuesta efectora del linfocito, el bloqueo de su activación, esto lo hace el linfocito T regulador, mediante la supresión, ahora vamos a ver por qué mecanismos, pero también ya los vimos en la teórica donde vimos activación y regulación de la activación, ¿sí? O por muerte celular, en donde el linfocito es eliminado, ¿sí? Entonces, el linfocito que reconoce un antígeno propio puede ser, se le puede inducir la falta de respuesta funcional, la falta de respuesta efectora, se puede bloquear que se active o se puede eliminar, ¿sí? Mediante apoptosis. Esos son los tres mecanismos para la tolerancia periférica. Entonces, la anergia en general es por la falta de algunas de las moléculas que se necesitan para la activación del linfocito, ¿sí? ¿Se acuerdan que en la sinapsis inmunológica intervenían el TCR, el complejo mayor histocompatibilidad, y eso era la primer señal, ¿sí? Pero que era muy importante que también hubiera una segunda señal mediada por moléculas de coestímulo, CD28 en el linfocito T, CD80, CD86 en la célula presentadora de antígeno, y moléculas que mantienen la estabilidad de esa sinapsis inmunológica, como las moléculas de adhesión, ¿sí? O las moléculas de CD4 y CD8 unidas al complejo mayor histocompatibilidad. Entonces, si hay solo una señal, ¿sí? La señal mediada por el TCR y el complejo mayor histocompatibilidad, y no hay expresión de moléculas de coestímulo en el tenor suficiente como para inducir la activación, ese linfocito tiene una señal, solo una señal, la señal 1, que puede ser prolongada, pero si es única, ¿sí? Finalmente va a llevar a la anergia, ¿sí? Lo que sucede es que cuando el TCR reconoce en el complejo mayor histocompatibilidad un antígeno propio, se activan ligasas celulares que ubiquitinan proteínas asociadas al TCR, y lo que hacen es empezar a degradar proteolíticamente ese TCR, el complejo CD3, ¿sí? O sea, no hay expresión, y las moléculas de coestímulo, no hay expresión de moléculas de coestímulo que establecen la sinapsis inmunitaria, y no hay activación del linfocito, porque empiezan a degradarse las proteínas que intervienen en la sinapsis inmunitaria o las proteínas que intervienen en la cascada de señalización, ¿está bien? Que son las proteínas asociadas al TCR, como el CD3, por ejemplo, y todo el complejo TCR-CD3. También lo que puede pasar es que en lugar de
unirse al CD28, se unan a moléculas de coestímulo que median señales inhibitorias. En lugar de tener dominios ITAM, tienen dominios ITIM, de inhibición de las fosforilaciones en tirosina, ¿sí? Hay dos inhibidores de la familia del CD28 muy conocidos, que ya los mencionamos, que son el CTLA4 y el PDL1, ¿sí? El CTLA4 lo que hace es bloquea la señal, ¿sí?, de activación. ¿Por qué? De vuelta, activa una fosfatasa que va eliminando las fosforilaciones que eran importantes para la cascada de activación del linfocito, ¿sí? Eran señales transmitidas por las moléculas asociadas al TCR, fundamentalmente el CD4 y el CD3, ¿sí? A su vez, reduce la disponibilidad de la molécula de coestímulo en la célula presentadora de antígeno, o sea, compite por el CD28, que sí era un ligando del CD80, CD86, que es este B7, 1 y 2, ¿sí? B7, 1 y 2 es lo mismo que CD80, CD86, y al competir con CD28 bloquea la unión del CD28 con el CD80 y CD86, ¿sí? Entonces, CTLA4 es una señal de coestímulo, pero que media actividades inhibitorias, ¿sí? Por desfosforilar sitios de activación en las proteínas asociadas al TCR o por eliminar, o sea, reducir la disponibilidad de las moléculas de coestímulo del otro lado, ¿sí?, de la célula presentadora de antígeno, y competir con el CD28, ¿sí? Además, bueno, puede reducir, o sea, puede capturar las moléculas de C80 y C86, introducirlas por endocitosis y eliminarlas. Bien. Y el PD1, que es la otra molécula de la familia del CD28, que tiene actividad inhibidora mediante dos ligandos, ¿sí? Los ligandos del PD1 se expresan en las células presentadoras de antígenos, ¿sí? Son el PDL1, el PD1 ligando y el PD2 ligando, ¿sí? Bueno, y aquí una aclaración sobre CTLA4 y PD1, que es que el CTLA4 sí es muy importante para controlar la activación inicial de los linfocitos, ¿sí? Mientras que el PD1 es importante para terminar respuestas periféricas, ¿sí? Son moléculas que no se solapan en su actividad, tienen actividad inhibitoria, pero median esas actividades inhibitorias en momentos diferentes de la activación de los linfocitos, ¿sí? Al principio de la activación o al final, cuando el linfocito tiene que terminar esa respuesta periférica. Bueno, otra forma de inducir la tolerancia periférica, ¿sí?, además de la alergia, dijimos que era la supresión mediada por los linfocitos T reguladores. Los linfocitos T reguladores que expresan este factor muy importante, que es el FOXP3, que induce la expresión de citoquinas antiinflamatorias, como TGF-beta y IL-10, ¿sí? Este linfocito T regulador puede, ¿sí?, inhibir los linfocitos efectores, inhibir la activación de los linfocitos efectores, ¿sí?, o de las funciones que tienen los linfocitos efectores sobre otras células, como los linfocitos B y los linfocitos NK, ¿sí?, a través de distintos mecanismos. Los linfocitos T reguladores pueden producir citoquinas inmunosupresoras, como IL-10 y TGF-beta, pueden reducir la capacidad de las células presentadoras de antígeno de activar linfocitos T porque tienen expresión constitutiva del CTLA4, que compite con el CD28, como vimos recién, ¿sí?, y además tiene mayor afinidad del CTLA4 por el CD28, y porque pueden consumir IL-2 más rápidamente que los linfocitos T efectores. Esto también es algo que ya vimos cuando estudiamos la activación de los linfocitos T, y sabíamos que las células T reguladoras expresan constitutivamente la cadena alfa del receptor de interleuquina 2, el CD25, ¿sí?, mientras que un linfocito T normal, efector, que se está diferenciando y se está convirtiendo en una célula con una determinada funcionalidad, tiene que primero sintetizar esa cadena alfa y después expresar el receptor para aumentar la afinidad y la avidez por la IL-2, que es un factor de crecimiento, es un factor inductor de la proliferación y la expansión clonal de los linfocitos. Entonces, el linfocito T regulador, como ya tiene ese receptor con mayor afinidad por IL-2, compite, ¿sí?, por la interleuquina 2 con otras poblaciones celulares, favoreciendo la inhibición o la falta de activación de la célula esta autorreactiva que está en periferia, ¿sí? Y el otro mecanismo es la eliminación
mediante la muerte celular programada o la apoptosis, ¿sí? Los linfocitos que reconocen antígenos con afinidad alta en la periferia pueden morir por apoptosis. Hay dos vías de apoptosis, una vía que se genera dentro de la célula, ¿sí? A través de un balance o desbalance de proteínas o factores preapoptóticos o antiapoptóticos, ¿sí? Que activa cascadas de estrés, ¿sí? Esas cascadas de estrés generan radicales libres que activan caspasas y las caspasas van al núcleo y lo empiezan a cortar, ¿sí? A desintegrar el DNA. Entonces esa célula tiene que morir. Esas vías mediadas por factores apoptóticos o proapoptóticos se conocen como vía intrínseca y el mediador principal son los radicales libres generados por la mitocondria, ¿sí? La vía extrínseca, en cambio, es a partir de la interacción de receptores que están en la membrana con moléculas inductoras de apoptosis, ¿sí? ¿Por qué? Porque activan otras caspasas también con capacidad de cortar, ¿sí? O dañar el DNA, ¿sí? Esos receptores, el más importante en el linfocito T, se conoce con el nombre de Fas ligando, ¿sí? Que es el ligando de un receptor Fas, y activa caspasas e induce la muerte celular programada, ¿sí? Esa es otra forma de eliminar linfocitos autorreactivos T en periferia. Ahora, ¿qué pasa con los linfocitos B? Los linfocitos B también pasan por mecanismos o procesos de tolerancia, de inducción de tolerancia central, ¿sí? Y periférica. En el caso de los linfocitos B, ya hablamos un poquito, pero vamos a repasar, ¿sí? Cuando los linfocitos B maduros en la médula ósea reconocen antígenos propios con alta afinidad, lo que sucede es, en principio, la capacidad de evitar su receptor, ¿sí? Esto es algo que también ya lo hablamos en la teórica de ontogenia, pero este reconocimiento hace que se vuelvan a activar, ¿se acuerdan de RAC1 y RAC2? RAC1 y RAC2 eran las enzimas encargadas de la recombinación, ¿sí? BJ o BBJ en las inmunoglobulinas. Bueno, en este caso se va a intentar rearreglar la cadena liviana de las inmunoglobulinas. Por lo tanto, va a haber una nueva ronda de recombinación en las zonas BJ, ¿sí? Primero en la cadena kappa de la inmunoglobulina. Si se expresa una nueva cadena liviana, ¿sí? En este caso una cadena kappa de inmunoglobulina con una nueva especificidad, ¿sí? Que funciona bien y que reconoce con una afinidad determinada que no es alta, ¿sí? Este linfocito sigue adelante porque su reordenamiento fue productivo. Ahora, si el reordenamiento no fue productivo y otra vez tengo un BCR con una cadena liviana nueva, ¿sí? Pero que reconoce de vuelta una afinidad, una especificidad nueva, pero que de vuelta reconoce con alta afinidad, voy a rearreglar, ¿sí? El locus de la cadena liviana kappa en el otro cromosoma, ¿sí? Si esto sigue siendo improductivo, rearreglo el locus de la cadena liviana lambda. ¿Se acuerdan que las cadenas livianas podían ser kappa o lambda? Las cadenas pesadas podían ser mu, gamma, delta, alfa. ¿Se acuerdan? Que le daban origen a IgM, IgG, IgE. Bueno, las cadenas livianas podían ser kappa o lambda. El origen de las cadenas lambda finalmente es digamos. Si se rearregla kappa bien, sale el linfocito con cadena liviana kappa. Y si se rearregla kappa con una afinidad muy alta, se prueba volver a rearreglar kappa en el otro cromosoma. Si se rearregla y es productivo, sigue adelante. Y si no, nos queda la opción de rearreglar el locus de la cadena liviana lambda. ¿Sí? Si la edición del receptor fracasa, el linfocito tiene que morir por apoptosis, porque no puede salir a periferia reconociendo antígenos propios, ¿sí? De vuelta, si durante el desarrollo reconocen antígenos propios muy, muy, muy débilmente, esto también es en el contexto del complejo mayor de histocompatibilidad, ¿sí? Pueden, ¿sí? Perder su capacidad de respuesta funcional y salir de la médula ósea en este estado refractario. Estos linfocitos B, ¿sí? Anérgicos van a terminar muriendo, pero puede pasar que salgan de la médula ósea igual, ¿sí? Son linfocitos B transicionales que conocemos y que ya vimos qué pasaba después cuando llegaban al vaso o al ganglio, ¿sí? A los órganos linfoides secundarios. Esto es lo mismo de lo que estamos hablando, pero con un dibujito.
si reconoce con el antígeno propio con una avidez muy alta o una afinidad muy alta, rearregla su receptor, ¿sí? Si el resultado es un linfocito no autorreactivo, sigue adelante, ¿sí? Porque al final rearregló la cadena liviana kappa, no funcionó, rearregló la cadena kappa del otro cromosoma, no funcionó, rearregló la cadena lambda, no funcionó, tiene que ser eliminado, ¿sí? Y, de nuevo, si reconoce con muy baja avidez, es un linfocito anenérgico. Ninguno de los linfocitos, salvo el linfocito B que no sea autorreactivo, puede seguir su curso y montar una respuesta inmunitaria apropiada. Bueno, ¿qué pasa con la tolerancia periférica de los linfocitos B? Un linfocito B que pasó los mecanismos de tolerancia central deberían salir a periferia y no reconocer antígenos propios, ¿sí? Pero puede pasar que los linfocitos B transicionales, ¿sí?, que ya están entrando en un estadio de maduración, mientras llegan a los ganglios linfóideos o al vaso, ¿sí?, reconozcan antígenos propios sin la colaboración de los linfocitos T, ¿sí? Bueno, esos linfocitos B, si reconocen nuevamente antígenos propios, o sea, que escaparon o falló el proceso de selección en la médula ósea, tienen que morir por apoptosis o ser eliminados, ¿sí? Entonces, o pierden la capacidad de respuesta por entrar en anergia, y esto es muy importante, o sea, acá cumple una función muy importante, un factor de crecimiento, ¿sí?, de los linfocitos B, que si no se expresa, el linfocito B no puede sobrevivir, ¿sí? Y entonces es un mecanismo por el cual un linfocito que entró en anergia no puede continuar con su vida, ¿sí? O son eliminados por los mecanismos de apoptosis de los que ya hablamos, ¿sí?, a través de dos mecanismos. La vía intrínseca regulada o modulada por las especies reactivas generadas en la mitocondria, que terminan activando caspasas, o eliminados por la interacción de un linfocito T con Fas ligando, que si encuentra su ligando, su receptor Fas en el linfocito B, induce la muerte celular programada por la vía extrínseca, y por una señal que se genera desde afuera. ¿Está bien? Entonces, los linfocitos B en periferia que reconocen antígenos propios, ¿sí?, sin la cooperación de los linfocitos T específicos, o sea, están haciendo todo mal, tienen que perder la capacidad de ser una célula funcional o morir, ¿sí? También pueden no responder, ¿sí? Y la no respuesta es a través de señales de los receptores inhibidores, ¿sí? Puede suceder que receptores inhibidores se unan a los ligandos, ¿sí?, para determinar este nivel de activación de los linfocitos B, ¿sí? Entonces, este linfocito B, ¿sí?, que tiene receptores o ligandos para moléculas inhibitorias, ¿sí?, frente a la activación o a la colaboración con un linfocito T, ¿sí?, pero mediando un complejo mayor histocompatibilidad que está mostrando antígenos propios, ¿sí?, no tiene que responder. Entonces, así como está el CTLA4 y el PD1 en las membranas de los linfocitos T, ¿sí?, los linfocitos B también tienen receptores inhibidores, ¿sí? Estas señales de sus receptores inhibidores que interactúan con los ligandos, acá sí ya en el reconocimiento o en la colaboración entre el T y el B, la función es que el linfocito B no responda a antígenos propios. ¿Está bien? Entonces, si el linfocito B reconoce antígenos propios sin colaboración del linfocito T, tiene que morir o tiene que entrar en anergia. Si el linfocito B reconoce antígenos propios con colaboración del linfocito B, deberían activarse las moléculas de coestímulo que transmiten señales inhibitorias, ¿sí? Son receptores inhibitorios que determinan un umbral de activación que tiene que ser bajo. ¿Está bien? Es otro mecanismo, una vez que ya colaboró con el linfocito T, para inhibir la activación de los linfocitos B. Entonces, o entra en anergia, o muere por apoptosis, o se empiezan a expresar receptores inhibidores, ¿sí?, que evitan que ese linfocito B se convierta en una célula efectora, o sea, una célula productora de anticuerpos o una célula
que se empieza a diferenciar y a proliferar. Si todos estos mecanismos, ¿sí?, de los cuales ustedes ya conocían, pero hoy pusimos un poquito más la lupa para afinar qué es lo que pasa cuando un linfocito T o B reconoce un antígeno propio con una afinidad alta, ¿sí?, si todos estos mecanismos fallan, ¿sí?, si la inducción de tolerancia central y periférica no es suficiente, se generan linfocitos autorreactivos, o sea, que van a reconocer antígenos propios y que van a desencadenar fenómenos de autorreactividad o autoinmunidad, ¿sí? La autoinmunidad, entonces, es la falla en los mecanismos de tolerancia en los linfocitos T o B. Y es la causa de las enfermedades autoinmunes. Pero tenemos que decir, y esto yo les dejé en el campus, unos audios sobre autoinmunidad que me gustaría que los escuchen, son cortitos y resumen un poco algunas características de las distintas enfermedades autoinmunes. Hay algo que es importante. Puede haber linfocitos autorreactivos que generen fenómenos de autoinmunidad, ¿sí? Pero el desarrollo y el desencadenamiento y progresión de una enfermedad autoinmune no depende solo de la presencia de linfocitos o células de la respuesta adaptativa autorreactivas. Tienen que darse varios factores más, ¿sí? Hay una predisposición genética, tiene que haber factores ambientales que lo disparen o lo desencadenen, ¿sí? O sea, es la sumatoria de el defecto o la falla en la tolerancia más otros factores que llevan al desarrollo de las enfermedades autoinmunes, ¿sí? Lo que nosotros estamos haciendo ahora es mirando en el microscopio qué es lo que pasa detrás de las enfermedades autoinmunes, ¿sí? Desde el punto de vista de la falla de la tolerancia. Entonces, ¿por qué pueden fallar los mecanismos de tolerancia? Porque hay defectos en la eliminación, ¿sí?, en la selección negativa de los linfocitos. No se eliminaron correctamente. Se creyó que ese linfocito entró en alergia y en realidad después de un tiempo se activó, ¿sí?, por expresión de factores de transcripción, porque había factores de crecimiento que hicieron su proliferación y ese linfocito salió, porque hubo una falla en el reconocimiento, o sea, en el testeo de afinidades y el linfocito salió a periferia, ¿sí? Entonces hay defectos en la eliminación de los linfocitos, defectos en la edición del receptor durante la maduración de las células, ¿sí? Linfocitos T reguladores que no son suficientes o que no pueden llevar adelante como corresponde su función, ¿sí? Entonces, los defectos en los linfocitos T reguladores también pueden desencadenar, ¿sí?, enfermedades o fenómenos autoinmunes, ¿sí? Muchas enfermedades autoinmunes tienen o sea, si se estudia la respuesta T, se encuentra que no es suficiente el número de linfocitos T reguladores presentes en esos individuos o en esos organismos, ¿sí? Se han hecho muchos experimentos y muchos trabajos en animales, ¿sí?, experimentos preclínicos, donde se ve que o puede ser un desencadenante, ¿sí?, la falta de linfocitos T reguladores en tenor adecuado, ¿sí?, o que no puedan cumplir con su función, ¿sí? También que haya un número normal de linfocitos T reguladores, pero que sean defectuosos en su función, puede conducir a la no eliminación, la no supresión de esos linfocitos T autorreactivos, ¿sí? Puede que los linfocitos T autorreactivos no puedan morir por apoptosis, por algún defecto en alguna de las cascadas que se generan o en algunas de las vías que llevan a la muerte celular programada, ¿sí? O puede que los receptores de inhibición no funcionen de forma adecuada. Entonces, todos los mecanismos que vimos para poder evitar, ¿sí?, la autorreactividad e inducir tolerancia frente a antígenos propios, ¿sí?, pueden fallar. Si fallan, puede haber fenómenos de autoinmunidad. También puede ser, ¿sí?, que haya otras anomalías, ¿sí? Por ejemplo, puede ser que haya persistencia de antígenos propios que normalmente se eliminan, ¿sí?, o cambios estructurales en estos antígenos. Por ejemplo, si hay lesión o estrés o alguna modificación enzimática, algo que es propio puede modificarse, ¿sí? Y si se modifica, puede empezar a verse como algo extraño, ¿sí? No necesariamente tiene que ser un cambio muy importante, puede ser un cambio de aminoácidos, ¿sí?, de un par de aminoácidos, ¿sí? Y esos cambios estructurales, ¿sí?,
hacen que las células de la respuesta inmunitaria reconozcan antígenos que siguen siendo propios, pero que nunca los vieron con esa conformación, ¿sí? Ese antígeno, ese epitope fue mostrado de otra manera, ¿sí? A veces estos cambios, como el estrés o las lesiones, hacen que antígenos, epitopes de antígenos, mejor dicho, que normalmente no se muestran, ¿sí? Se pueden mostrar y entonces desarrollar respuestas contra lo propio. Supongamos que una célula se lisa, se rompe, se daña, está estresada, y alguna proteína citoplasmática se empieza a degradar, ¿sí? Por estrés o por alguna falla en esa célula, y esa proteína citoplasmática que se empieza a degradar termina en el complejo mayor histocompatibilidad. Entonces eso es un antígeno que antes el linfocito no vio nunca, ¿sí? Y ahora lo puede reconocer como extraño, ¿sí? Está reaccionando contra un antígeno propio que en realidad no debería haber visto. ¿Está bien? Entonces, cuando los cambios llevan a mostrar epitopes que no se muestran normalmente, se puede desarrollar respuestas contra lo propio, ¿sí? Entonces, el primer paso para que se desarrollen respuestas contra lo propio es la falla de los mecanismos que vimos de tolerancia, ¿sí? Pero también puede haber otros fenómenos como la expresión de epitopes o de antígenos propios que antes no se mostraban, ¿sí? O que no deberían aparecer en el complejo mayor histocompatibilidad de clase 1 o 2, ¿sí? También las infecciones, ¿sí? Sobre todo las infecciones crónicas y en las infecciones de algunos tipos de microorganismos, ¿sí? Pueden predisponer a la autoinmunidad por compartir, ¿sí? Algo que se llama reacciones cruzadas entre antígenos microbianos y antígenos propios, o algo que se conoce como el nombre de mimetismo molecular, no lo puse acá, pero también lo podemos llamar mimetismo molecular. Se pueden parecer, ¿sí? Los antígenos de los microorganismos a los antígenos propios, ¿sí? Entonces, ese fenómeno que se conoce como reacción cruzada o mimetismo molecular puede predisponer a la generación de linfocitos autorreactivos, ¿sí? A fenómenos de autoinmunidad. Como les dije, las enfermedades autoinmunes son la sumatoria, ¿sí? Se dan por la sumatoria de efectos, digamos, de la presencia de linfocitos autorreactivos por el fallo de la tolerancia central y periférica. Pero además, por una predisposición genética y por una reacción, ¿sí? Un disparador frente a estímulos ambientales. Entonces, estos fenómenos, ¿sí? Donde hay reacción frente a estímulos ambientales que generan lesión tisular e inflamación, ¿sí? Que generan, por ejemplo, la expresión de antígenos propios que antes no eran mostrados, ¿sí? Se activan las células dendríticas, las células presentadoras de antígenos tisulares, y se genera el linfocito autorreactivo. Pero además, este linfocito autorreactivo puede venir de un fallo en la tolerancia, ¿sí? Y este fallo en la tolerancia central y periférica tiene cierta predisposición genética, ¿sí? Entonces, la predisposición genética a que haya fallos en los mecanismos de tolerancia central y periférica, además de los estímulos ambientales, puede conducir a la generación de linfocitos autorreactivos, ¿sí? Esos linfocitos autorreactivos van a terminar desencadenando un fenómeno de autoinmunidad que puede terminar siendo una enfermedad autoinmune, donde los fenómenos subyacentes son daños, ¿sí? Lesiones tisulares, ¿sí? Ahora, esas enfermedades autoinmunes que llevan al daño y a la lesión en distintos órganos y tejidos pueden ser sistémicas, es decir, independiente de los órganos y tejidos y darse en distintos tipos de órganos y tejidos, ¿sí? De manera más masiva, si se quiere, ¿sí? Sistémica, es la palabra correcta, o órganos específicos. Y esto difiere justamente porque esos linfocitos autorreactivos, o linfocitos T o linfocitos B generadores de anticuerpos, productores de anticuerpos, pueden reconocer estructuras que son compartidas por las distintas células, generando una enfermedad autoinmune sistémica, ¿sí? Esas estructuras compartidas, imagínense proteínas que se expresan en la mayoría de las células, pero imagínense, por ejemplo, las histonas, ¿sí? Que son las proteínas que enrollan el DNA, están en todas las células. Si yo llego a desarrollar linfocitos autorreactivos contra histonas,
o anticuerpos antihistonas, que hay enfermedades en donde aparecen, ¿sí? Voy a tener una enfermedad generalizada, ¿sí? Voy a tener mi target en todas las células, ¿sí? Entonces, ahí tengo una enfermedad autoinmune sistémica. En cambio, si se desarrollan linfocitos autorreactivos, generadores de anticuerpos o efectores, como los linfocitos T, contra alguna molécula particular que se expresa en un determinado tejido, como pueden ser las peroxidasas de la tiroides, ¿sí? Solo voy a tener un problema, ¿sí? Un daño tisular o una lesión en un órgano específico, ¿sí? Eso ocurre con el páncreas en la diabetes, con la tiroides en las tiroiditis autoinmunes, ¿sí? Algunas de estas enfermedades las vamos a ver y a estudiar un poco en los talleres de casos clínicos, ¿sí? Y yo se las menciono en estos audios que les dejé en el campus, ¿sí? Como dijimos, los mecanismos efectores de la lesión tisular son varios. Puede ser la generación de anticuerpos, puede ser la propia inflamación generada por la llegada de linfocitos autorreactivos que secretan citoquinas, conducen al infiltrado de células inflamatorias, sobre todo también de la respuesta innata, ¿sí? Anticuerpos, células T autorreactivas que reconocen antígenos propios, terminan desencadenando la lesión de ese órgano o el daño de ese órgano o tejido, ¿sí? En general, las enfermedades autoinmunes suelen ser crónicas. ¿Por qué? No podemos quitarnos de encima esos antígenos propios. ¿Cómo hacemos? ¿Sí? Entonces, muchos de los tratamientos de las enfermedades autoinmunes tienen que ver con suprimir la respuesta inmunitaria o con bajar la inflamación generada por la respuesta inmunitaria y el propio daño, pero no conducen a la eliminación del antígeno, ¿sí? Porque es un antígeno propio, justamente. Entonces, también son enfermedades que tienden a ser crónicas y que van progresando, ¿sí? Empeorando, ¿sí? No son muy buenos las progresiones o los pronósticos de las enfermedades autoinmunes, ¿sí? Y bueno, como les dije, hay muchos genes, ¿sí? Hay mucha predisposición genética en enfermedades autoinmunes, ¿sí? que tienden a generar fallos en los mecanismos de tolerancia. Y hay una lista de enfermedades que pueden aparecer, no necesariamente van a aparecer, pero pueden aparecer si se combinan con con esto que les decía, la aparición de factores ambientales, ¿sí? Pueden aparecer estas enfermedades y muchos de estos genes que predisponen tienen que ver con los genes del complejo mayor-histocompatibilidad. Algo vimos en la clase de complejo mayor-histocompatibilidad, ¿sí? De que era importante estudiarlo porque, por supuesto, porque sabemos cuál es su función principal, que es la presentación de antígenos, ¿no? Pero también porque van a estar involucrados en algunas enfermedades autoinmunes o el desarrollo de algunas enfermedades. Por eso está bueno saber cómo se estudia, qué genes de MHC tenemos, ¿sí? Para saber si tenemos cierta predisposición, ¿sí? O riesgo relativo de tener una enfermedad autoinmune, ¿sí? También es importante estudiar el complejo mayor-histocompatibilidad en el contexto de trasplante, ¿sí? Pero bueno, la mayor contribución para la predisposición a enfermedades autoinmunes viene por parte de los genes del complejo mayor-histocompatibilidad, ¿sí? Y hay una lista de enfermedades como la esclerosis múltiple, el lupus, la diabetes, la enfermedad celíaca, que tienen un componente, o sea, que si uno estudia cuál es el complejo mayor-histocompatibilidad o cuáles son los genes del complejo mayor-histocompatibilidad que tienen esos pacientes, aparecen en todos esos pacientes, ¿sí?